Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a ese nombre, por creer en ese nombre, hemos obtenido salvación y vida eterna. ¿Cuántos podemos decir amén, amados hermanos? Así saluda la iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Les entrego los saludos de los hermanos de la iglesia de la Luz. Gracias a Dios que me permite hoy poder compartir la palabra junto a ustedes, amados hermanos. Y bueno, rogamos que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra, amén, como siempre lo hace. Pero necesitamos rogarlo para que Él interceda, para que Él actúe y opere en nosotros a través de su palabra. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12. Cuando todo lo tenemos decimos amén y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hasta ahí nomás. Verso 12. Oramos todos juntos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias porque estamos confiados de que estamos delante de tu presencia, Señor. Agradecemos el cuidado y el amor que tienes hacia nuestras vidas, como han expresado nuestros hermanos en sus gratitudes, Señor. Y te rogamos ahora por ese gran amor que nos tienes, porque sabemos que, Señor mío, estamos en tus planes y en tus propósitos, por eso que tú nos reúnes para oír tu palabra, que hables a nuestras vidas, Señor. Así, por la operación de tu Santo Espíritu, Señor, y a través de ella, tú nos comuniques, nos hables, hagas todo lo que tienes que hacer en nuestros corazones, en nuestras mentes, para así como compartía el pastor que presidía, Señor, cuando volvamos a nuestros quehaceres, a nuestro andar diario, Señor, recordemos tus palabras oídas para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, encomendando mi vida bajo la guía y dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para nuestro provecho. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Como hemos leído, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. El apóstol Pablo, unos versos antes, viene hablando del gran acto de nuestro Señor Jesucristo, del venir a la tierra, tomar un cuerpo, hacerse semejante a nosotros, humillarse, haciéndose siervo, viniendo a servir a la humanidad de los hombres. No solamente eso, sino que cumplió el plan de Dios, y el plan de Dios es que Él fuera a la cruz para morir por todos los hombres, por toda la humanidad. Y gracias a ese sacrificio perfecto, los que creen en su nombre obtienen la salvación de Dios y la vida eterna. Pero hay algo que comprender cuando se habla de los que creen en su nombre. Creer en su nombre no es solamente hablar de labios para afuera, sino creer en su nombre, confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confesar que Él es el Salvador de nuestras vidas, como lo expresa en Romanos capítulo 10, verso 10, y allí también en adelante. Habla de una convicción o de una confesión, mejor dicho, de una confesión que viene primeramente de una convicción en el corazón. Por eso dice que con el corazón se cree para alcanzar la justicia de Dios, y con la boca se confiesa para obtener esa salvación. Se confiesa que Jesús es el Señor. Y esa palabra en el griego, como alguna vez, gracias a Dios, hemos sido enseñados desde este lugar, habla de admitir, de asentir, de la confesión hecha a través de una persuasión en el corazón. Por eso
habla de la unidad, de la emisión de las palabras de nuestra boca, del hombre, de la mujer, que cree en Jesucristo, pero estando persuadido en su corazón. Y como nosotros hemos escuchado, alguien que está persuadido en su corazón de que Jesús es su Señor, del corazón nacen y se ejecutan después las obras del ser humano, tanto las malas, como vemos, como dijo el Señor Jesús en los evangelios. Del corazón del hombre salen los homicidios, las orgías y los demás actos que van en contra de la voluntad de Dios, de los cuales los hombres se hacen merecedores del juicio de Dios, como así también del buen tesoro del corazón, esto es, en los hijos de Dios, en los hombres espirituales, nacen las buenas obras. Por eso la justificación es por medio de la fe, se alcanza por medio de la fe, por el creer. Pero el creer, como lo dijo el apóstol Santiago, lo aclara, la fe sin obra es muerta. Y si hablamos de alcanzar justificación, Dios inició ese camino, podríamos decir, o ese plan a través de Abraham, nuestro padre en la fe y el padre de todos los que creen. A Abraham Dios le dijo que de él nacería una simiente, de él nacería una descendencia, que el apóstol Pablo aclara en Gálatas capítulo 3 que esa descendencia era Cristo, en el cual por medio de esa descendencia Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Esa descendencia fue nuestro Señor Jesucristo. Abraham, por creer en esa descendencia, la promesa de Dios, esperó aproximadamente 25 años el nacimiento de ese hijo esperado, porque su esposa era estéril y él ya era anciano. Como dice Romanos capítulo 4, no consideró su cuerpo ya casi como muerto. Era algo imposible que un hombre de esa edad pueda ser padre, pero para Dios no es nada imposible, no hay nada imposible para Dios. Entonces, por mano de Dios, por propósito de Dios, nace Isaac. De Isaac, el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel nace nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe. ¿Cuál fue la fe que tuvo Abraham en Dios? No fue solamente que le dijo, creo tus palabras, miro el cielo, cuento las estrellas, miro la arena del mar, cuento lo innumerable que es, y luego se fue a su casa con su familia, no siguiendo y obedeciendo lo que Dios le enseñaba, le explicaba, los pasos que él debía seguir para alcanzar la promesa. Pero como él creyó en esperanza contra esperanza y no dudó en la palabra de Dios, alcanzó la promesa. Por eso lo vemos en Hebreos capítulo 11 como un héroe de la fe. Entonces, ¿en qué consistió la fe? Como dice Romanos capítulo 4, para alcanzar la justicia de Dios, para ser justificado, para creer en aquel que justifica al impío, lo cual creyó Abraham. Abraham creyó que de su simiente Dios justificaría al impío, Dios bendeciría a las familias de la tierra. Eso fue lo que creyó Abraham. Por eso en ese momento tan difícil, donde tuvo que sacrificar a su hijo, que era lo que Dios le había dicho, lo cual, si no intervenía Dios, Abraham ejecutaba esa obra, ahí se perfeccionó, como dice Santiago, la fe de Abraham. Abraham dio evidencias de su fe. Abraham dio evidencias de una fe no de labios para afuera, sino estando persuadido en el corazón. ¿Por qué Abraham hizo eso? ¿Por qué iba a sacrificar a su hijo? Aunque Dios se lo había dicho. Porque creyó en Dios. Creyó en la promesa de Dios. Y como dice el escritor de los Hebreos, él sabía que si aún él ponía el puñal en el cuerpo de su hijo, Dios lo tenía que levantar, porque en Isaac te será llamada descendencia, era lo que Dios había prometido, y Dios salvaría al mundo a través de Isaac. Y Abraham creyó a esas palabras. Por eso, después de ese acto en Génesis, expresa la Escritura, y Abraham creyó a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Esa es la fe que justifica al impío. No la de palabras, no la de labios para afuera.
En San Mateo capítulo 7, en el verso 23 encontramos: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de este estudio? Que, como lo he compartido en otra vez, hemos iniciado a estudiar estas cosas con respecto a la salvación con un grupo de hermanos hace un tiempo atrás, juntamente con el bautismo y otras doctrinas bíblicas. Gracias a Dios por esto. ¿De qué nace? De la gran preocupación en el tiempo que hoy vivimos, en este tiempo de apostasía. ¿Cuál es el plan de salvación generalizado que todos nosotros conocemos? ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Sí? Eres salvo. Esa es la comunicación del Evangelio hoy contemporánea. Pero mirando la historia de la Iglesia, la predicación del Evangelio no consistía en eso. Mirando las predicaciones de los apóstoles que encontramos en la Escritura, la predicación del Evangelio no consistía en eso. Entonces el apóstol Pablo les dice a los hermanos: cuando yo estuve presente, ustedes me obedecieron. Ahora que estoy ausente, mucho más necesito que me obedezcan. Ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Ocúpense. La palabra ocupar significa estar dedicado a algo, entregarse a algo, con el fin de conseguirlo, producir, llevar una actividad o alcanzar una actividad o una meta mediante un trabajo arduo, una actividad fatigosa. Entonces habla a los que fueron ya salvos, no a los que tenían que hacer actividades para alcanzar salvación, no, a los que fueron ya salvos. Deben estar dedicados a su vida espiritual, a esa vida de salvación, a esa posición que Dios le ha dado. Por tanto, por tan grande sacrificio, deben ocuparse, deben dedicar su vida a lo que consiste en su salvación. ¿Por qué? Podríamos decir, ¿por qué el apóstol Pablo y los hermanos podrían decir, ¿y cómo lo hacemos? Es difícil. Ahí en San Mateo capítulo 7, antes de esas palabras del verso 23 que habíamos citado antes, en el verso 13, nuestro Señor Jesucristo dice: entrad por la puerta estrecha, porque amplio es el camino de la perdición, muchos son los que caminan, los que transitan por él, pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y ese amplio camino no habla de los incrédulos, porque el Señor terminaba de hablar del sermón del monte, de enseñar otras cosas a sus discípulos, al pueblo de Dios. Y después de expresar esas palabras, el camino que lleva a la vida eterna es difícil, es angosto, es dificultoso, pero ese camino es el seguro y es el que a ustedes los va a llevar a alcanzar la vida eterna. Después empieza a hablar de los falsos profetas. Por su fruto los conoceréis. Están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No le hagan caso, no lo escuchen. Ellos son los que inician, los que abren el camino espacioso, engañando a los hombres, llevándolos a la perdición. Ciegos, guías de ciegos, dijo el Señor Jesucristo. ¿A quién le dijo? ¿A los mundanos? No, a los hombres que estaban encargados de enseñar la verdad de Dios. A ellos le dijo: hipócritas, mentirosos, si ustedes son ciegos, ¿a dónde guiarán a las personas? Al hoyo, a la perdición. Eso fue en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de la iglesia, el tiempo de la reforma, cuando entra la apostasía en la iglesia, después de la partida de los apóstoles. Mucho tiempo más adelante encontramos Lutero, Wycliffe, John Hus, hombres de Dios que, estando en una religión, amaron a Dios, tuvieron temor de Dios y fueron iluminados por el Espíritu Santo y por su palabra, y se levantaron contra los religiosos de ese tiempo. ¿Qué les decían? Los hombres que estaban de parte de Dios para enseñarle a los hombres el camino a la vida eterna, les decían: compren una indulgencia y alcanzarán salvación. Las personas creían, no tenían acceso a la palabra de Dios,
y creían todos dirigidos por aquellos hombres religiosos de ese tiempo. Y estos varones de Dios, nosotros sabemos sus historias, lo que han padecido por creer en Cristo Jesús, como compartía el evangelista Leandro. En estos tiempos de apostasía encontramos algo muy similar. Somos libres. Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Gritan los hombres. Amén. Y es una realidad. Pero la Escritura dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estaba hablando de la esclavitud del pecado. En Romanos capítulo 6 dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de Dios. El apóstol Pedro dice, como libres, no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Pero esos pasajes parece que no se leen y no se conocen. Hablo a nivel general. Lo que generalmente hoy se escucha, el evangelio de la prosperidad. Dios los bendice, Dios los prospera. Necesitas esto, vení a la iglesia. Necesitas lo otro, vení a la iglesia. No importa, Dios mira tu corazón. No importa lo que haga, Dios conoce mi corazón. Dios sabe lo que siento, Dios sabe lo que pienso. Pero la salvación que encontramos en la Escritura no se alcanza por deseos o sentimientos, se alcanza por obedecer la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres se arrepientan, dijo el apóstol Pablo. Predicaba el evangelio a todas las naciones o a todas las personas para que obedezcan la fe. Y el apóstol Judas, en su carta, él dice, expresa a partir del verso 3, que tenía una gran solicitud de escribirle a los hermanos por nuestra común salvación. Dice, combatan, contendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y mayormente cuando nosotros meditamos en esas palabras, pensamos, claro, por las religiones falsas que hay, por los mormones, por los testigos de Jehová. Y no dice eso. En el capítulo 4 él continúa hablando de aquellos hombres impíos que a la gracia de Dios tomaron como libertinaje la gracia de Dios y que su condenación no se tarda. Entonces, ¿cuál fue la preocupación del apóstol? ¿Por qué escribió esa carta? ¿Por qué hoy nosotros la tenemos? Porque hay hombres impíos, falsos profetas, que enseñan un camino el cual no es el angosto, sino el amplio, que enseñan que podemos vivir la vida que querramos, total, porque una vez dijimos, algún momento en nuestra vida, que creíamos que Jesucristo era nuestro Señor y que podemos vivir la vida que nos place, porque Dios conoce nuestro corazón. Ahora, como Dios conoce nuestro corazón, es que nos habla, es que nos enseña y es que nos exhorta, porque Dios es el primero que sabe que necesitamos estar persuadidos en su palabra y persuadidos en sus promesas. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, amados hermanos? Por eso el verso 13 dice, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, después de hablar de ocuparse de la salvación, de estar dedicado a esa nueva vida, o a ese lugar, a esa posición que Dios nos ha dado, dice, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios tuvo un propósito. Recordemos, amados hermanos, que la palabra salvación, como se ha enseñado en este lugar muchas veces, gracias a Dios, habla de rescatar, de guardar, de preservar. Dios a nosotros nos llamó y nos eligió para rescatarnos, para guardarnos, para preservarnos, para vivir una vida diferente. Pero mejor veámoslo a través de pasajes de la Escritura. San Mateo capítulo 28, verso 19. Vamos a leer varios pasajes. Que Dios nos ayude con el tiempo.
San Mateo capítulo 28, verso 19, la gran comisión. Se los leo, amados hermanos. Dice así, San Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión. La mayoría de las veces, cuando se habla de este pasaje, hay que ir y hay que predicar a toda criatura. Hay que salir a predicar. Amén. Es necesario. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les anuncie? Dice el apóstol Pablo en Romanos 10. Es una realidad. Pero el mandato dice, por tanto, id y hacer discípulos. Algo que se obvia, algo que no se toma en cuenta en la predicación. El propósito de comunicar el Evangelio, de predicar su palabra, es para que las personas sean discípulos, para que las personas se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para que se les enseñe a que guarden todas las cosas que Cristo estableció. Pero hoy en día es algo totalmente diferente. Hoy en día no se hace discípulos, se hace confesores. A las personas le dicen, confesaste que Cristo te salvó, listo, sos salvo. No participes del bautismo. En las iglesias se enseña esto, a no participar del bautismo, no participes de la cena, no hagas esto, no hagas el otro. ¿Será así? ¿Será así? No creo que sea así. La palabra de Dios no enseña eso. Vamos a otro pasaje, amados hermanos. Efesios capítulo 2, verso 8. Pasaje que gracias a Dios siempre se lee desde este lugar. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios la salvación. Es un don de Dios la gracia. Es un don de Dios lo que Dios ha hecho por nosotros por puro amor y por pura misericordia. Pero tuvo un propósito, tuvo un fin, una meta. ¿Cuál fue? El hacernos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 8, 29, verso 30. Dice, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que antes conoció, los llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. Entonces, ¿cuál fue la predestinación? Los salvos fueron predestinados por Dios. Fueron elegidos por Dios. ¿Pero con qué fin? ¿Cuál fue la meta? Lo que enseña la Escritura, amados hermanos, para alcanzar la imagen de Cristo. Lo que enseña la Escritura, para andar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Cristo no nos llamó por el Evangelio, no nos justificó a través del sacrificio de Cristo, no nos glorificó compartiendo su herencia con nosotros para vivir una vida como queramos. No fue ese el plan, no fue ese el propósito. El propósito de Dios fue hacernos su pueblo, celoso en buenas obras. Vamos a verlo esto también, amados hermanos. Tito capítulo 2, verso 11. ¿Qué estoy queriendo compartir con esto? El propósito de la salvación. El propósito que Dios tuvo al salvar al hombre. Tito 2, 11 al 15. Se los leo, amados hermanos. Dice así: porque
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. La gracia de Dios, el tiempo que hoy vivimos, el favor de Dios, la misericordia de Dios, tuvo un propósito. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, nos dejó una enseñanza. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que Cristo no merecía castigo. El justo murió por los injustos, que éramos nosotros, y ese castigo que recibió era el nuestro. Él no necesitaba ser castigado de nada. Era nuestro castigo. En ese castigo Dios nos enseñó que no está para nada de acuerdo con el pecado, que no está para nada de acuerdo con nuestra vida anterior, que no está para nada de acuerdo con el mundo. Tuvo un fin. Por eso la palabra en hebreo, castigo, allí en Isaías, de donde es tomado, donde, mejor dicho, se muestra en la Escritura esa expresión que yo di, la palabra castigo habla así del castigo que se da. Es un castigo, fue un castigo, Dios castigó el pecado, pero también esa palabra habla de instrucción, de una enseñanza. Y eso fue lo que Dios dejó, haciendo morir a su Hijo en la cruz del Calvario. Nos mostró su gran amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también nos enseñó que no nos llamó para vivir una vida como la que antes vivíamos. Como habla el proverbio, el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. No nos llamó para eso. Nos llamó para ser, como dice acá, su pueblo, un pueblo propio, un pueblo de Él, celoso de buenas obras. Nos llamó para darnos una nueva vida. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios lo trató como un pecador a Cristo, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa eso? Dios nos entregó la justicia de Él, la justicia de Cristo. Hoy en día nos ve no como pecadores, sino como hombres justos delante de su presencia. Pero como también enseña en otra parte de la Escritura, el justo practica la justicia. Nos llamó con ese fin, no tomó en cuenta nuestros pecados, los tiró detrás de sus espaldas. Por eso, como expresó el salmista David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyas transgresiones no son tomadas en cuenta. Dios hizo eso, somos el objeto de su misericordia, vasos de misericordia para su gloria, para su honra, pero no para vivir una vida desordenada. Dios nos salvó, sí, nos guardó, nos rescató, nos preservó, pero para ser su pueblo, para que los salvos sean su pueblo, un pueblo santo, celoso de buenas obras. Ahora, lo que comparto con esto es el propósito. Sabemos que en ese caminar hay tropiezos, hay errores y todo ello que en la misma Escritura nos enseña cómo lidiar con cada una de las situaciones que el cristiano, que el peregrino puede tener en su estadía en la tierra. Pero el plan de la salvación, que es lo que cuando uno escucha por internet muchas veces se contradicen los distintos pastores y eso, algunos preguntan, ¿por qué pecado se pierde la salvación? ¿Qué pecado hay que hacer para perderla? Otros dicen, no se puede perder. El hecho es que no se trata de un pecado, de dos pecados. Se trata de lo que la Escritura nos enseña, que hay actitudes que el creyente que puede tomar, que corre en riesgo su vida, que se endurece, que se desliza, y muchas otras cosas que vamos a ver en unos pasajes. Ahora, esto no es
para tener temor de perder la salvación. Al contrario, esto es para asegurarnos, para confiarnos. Pero la manera de obtener confianza, de no tener temor en aquel día, es poder vivir de la manera que Dios nos pide. La forma de asegurar nuestra salvación es vivir de la manera que Dios nos pide. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a Hebreos capítulo 2, verso 3. Hebreos capítulo 2, verso 3, yo se lo leo a partir del verso 1, amados hermanos. Dice así, Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. La palabra atender significa también oír. La palabra oír no significa escuchar solamente, sino significa obedecer al oído. Ejecutar con obras aquello que se ha oído. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Da la idea de pasar por alto, de como que a alguien ya no le interesan las cosas de Dios. Entonces, la palabra de Dios viene, Dios nos habla. Nosotros lo que oímos no lo obedecemos, o aquella persona que es salva no obedece a lo que Dios le enseña cómo debe vivir. ¿Qué ocurre? Se desliza. Como habla en otras partes de la Escritura, su corazón se endurece. Empieza a pasar por alto las cosas de Dios. Empieza a pasar por alto su vida espiritual. Y trae a memoria lo que pasó en la ley. La palabra dicha por los ángeles, lo cual escribió Moisés, dice, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, se castigó a la no obediencia a la ley. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿se corre un peligro o no? ¿Tomar una mala actitud corre un peligro o no? Gloria a su nombre. Y hay otros pasajes que también les dejo. Primera de Timoteo, que habla de la ocupación en nuestra vida cristiana como salvo. Primera de Timoteo 4:16. Segunda de Timoteo 3:15 al 17 también, donde ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que desde su niñez sabía las Escrituras, había sido instruido en las Escrituras, los cuales lo hacían sabio para su salvación. Y después en el verso 16 dice el propósito de la palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven? Todo tiene un propósito. Este mensaje tiene un propósito. El de ayer tuvo un propósito, el del miércoles tuvo un propósito. Todo tiene un propósito. No se habla la palabra de Dios para hablar. Viene con un fin. Viene a sembrar, pero para buscar frutos también en nuestra vida. Viene como una lluvia para regar nuestros corazones y que esa hierba crezca y que las acciones de justicia crezcan, se manifiesten en nosotros. Redarguir, corregir, instruir. Redarguir, convencer de pecado. El mundo necesita ser convencido de pecado. Amén. La iglesia también. La iglesia necesita arrepentirse de sus malas obras, corregir, perfeccionarse, alcanzar la madurez espiritual, ser experimentado en la palabra de justicia, discerniendo el bien del mal, discerniendo lo que es bueno y lo que es malo para poder obedecer a lo bueno.
La palabra de Dios es como la espada de dos filos, que viene para discernir, para juzgar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, que son incorrectas muchas veces, para que hagamos la voluntad de Dios. La palabra reguarda, redarguye. La palabra corrige, que significa reforma. La palabra de Dios viene y nos dice: lo que estás haciendo estás mal, pero esto es lo que tenés que hacer. Dios no nos deja así. Nos dice: esto está mal, pero también nos corrige. Esto es lo que tenés que hacer. Instruir en justicia, entrenar. La palabra de Dios nos entrena, nos dice: esto es pecado, está mal, esto es lo que tenés que hacer. Bueno, ¿de qué manera? Hacelo así: ama a tu prójimo, ama a tus hermanos, sé dadivoso, y todas las cosas que están incluidas en esta vida nueva de hombres que fuimos rescatados y resguardados por Dios. Entonces, el plan de Dios de la salvación es completo. Se inició en la eternidad, cuando Él nos eligió por puro amor, por pura gracia. Se ejecutó ahora en nuestra vida presente, llamándonos a través del Evangelio. Pero nosotros tenemos que llegar a aquel día. ¿Se completó el fin de la salvación? No, la Biblia enseña que el fin de la salvación es cuando nosotros seamos revestidos de nuestros cuerpos, cuando estemos en aquel día, cuando el Señor se manifieste, que eso está en Primera de Pedro, ahora después más adelante lo vamos a ver. Mientras tanto, ¿qué fue lo que hizo Dios? Nos llamó, nos justificó, nos selló, nos santificó con su Espíritu Santo, mostrando que somos su herencia y que somos su pueblo. Nos unió en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo santo, propio, para llegar a aquel día. ¿Y de qué manera? Nos santifica, nos limpia y nos guarda con su palabra y con su Espíritu Santo, produciendo en nosotros el querer como el hacer, para que podamos manifestar ese pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué sería de nosotros si no estaríamos acá en la iglesia? ¿Cómo puede crecer un miembro de un cuerpo fuera del cuerpo? ¿Cómo pueden crecer las personas que dicen que son creyentes que no congregan en las iglesias? ¿Cómo pueden alcanzar lo que Dios ha predestinado sin ser instruidos por la palabra de Dios? ¿Cómo pueden alcanzar? ¿Cómo pueden corregir sus errores? ¿Cómo pueden mostrar una nueva vida? ¿Cómo pueden entrenarse, practicar una nueva vida si no están en las iglesias? ¿Ves? Ese es el engaño que hoy en este tiempo hay. Gloria a su nombre. La salvación trajo arrepentimiento. El Evangelio vino a traer arrepentimiento a los hombres. Les dejo un pasaje para que lean, Hechos capítulo 2, del verso 38 al 40. Cuando el apóstol Pedro dice: arrepentidos y convertidos, bautícese en el nombre de Jesús, y todo eso, y después sigue relatando los que se bautizaron, los que fueron bautizados, dice, perseveraban, los que se les predicó no fueron para que queden a la deriva. El propósito era, como dice ahí en el capítulo 2 de Hechos: sed salvos de esta perversa generación. En la salvación incluye que Dios nos rescata del mundo. A los hombres que Dios salva los saca del mundo, los traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y dónde está el reino de Dios? ¿En mi casa? ¿En el mundo? ¿Con lo de las esquinas? Está acá en la iglesia. Está acá. Entonces, el propósito de la salvación fue trasladarnos, fue libertarnos, fue guardarnos, fue salvarnos. Pero para que estemos acá como un pueblo propio, suyo, un pueblo santo de Dios, un pueblo que se instruye, que se corrige, que se prepara para aquel día cuando estará delante de la presencia del Señor. Porque aquel que tiene esta esperanza, dice, se purifica así como Él es puro. El que tiene esperanza de que estará delante del Señor, es necesario que se purifique. Gloria a su nombre. Ahora sí, leemos Hechos 3, del 24 al 26.
este pasaje haciendo memoria sobre Abraham, sobre la bendición de Abraham, dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Habla de la bendición de Abraham, hace mención de la bendición de Abraham y después les explica. Primeramente, esto le hablaba a los judíos, primeramente fue a ustedes, primeramente Dios los bendijo a ustedes, levantó a su Hijo. ¿Cuál fue el fin de la bendición? Que cada uno se convierta de su maldad, y después la predicación a los gentiles. Pero la salvación primero llegó para el pueblo de Dios, para Israel. Entonces, el Evangelio trae arrepentimiento. Hechos capítulo 11, verso 11 al 18. Hechos capítulo 11, del verso 11 al 18. Los leo, amados hermanos. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, esto es lo que relata el apóstol Pedro delante de los ancianos de Jerusalén. Me acordé, dice, Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el propósito del bautismo de Juan? Que el pueblo de Israel se arrepienta. ¿Cuál fue el propósito de Dios enviar al Espíritu Santo? Que los hombres gentiles se arrepientan y vivan una vida para Dios. Porque el arrepentimiento es eso, es reconocer su pecado, su maldad delante de Dios, poniéndonos de acuerdo con Dios, con lo que Dios dice, creyendo a la verdad de Dios, no a nuestras ideas, no a nuestros pensamientos, como dijo el salmista David: mas Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, poniéndonos de acuerdo con Dios, diciendo lo que Dios dice es así y no lo que a mí me parece, y de esa manera cambiar de rumbo, vivir de una manera diferente, vivir una vida diferente. Entonces, ¿cómo se aclara eso? Cuando después dice la expresión: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a su nombre. En los profetas encontramos también, leyendo en las Escrituras, muchos pasajes donde muestra el plan de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios? Os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que ustedes sean mi pueblo y yo sea su Dios. ¿Cuál fue el fin? No era otro. El corazón de piedra les daré un corazón de carne. Un corazón duro no, les daré un corazón sensible. Pondré mi ley en sus mentes, las escribiré en sus corazones. ¿Cuál fue el fin? Que nosotros seamos su pueblo, que lo reconozcamos como nuestro Dios y que lo sigamos, que sigamos sus leyes, que sigamos sus mandamientos, lo cual para el pueblo de Israel fue imposible. Aún teniendo la ley y un montón de cosas, vemos que el hombre, el ser humano, es débil, su naturaleza es débil frente a la vida espiritual,
a los requerimientos espirituales de la ley de Dios es débil, no puede, no tiene la fuerza. Pero ¿cuál es la fuerza que Dios nos dio en estos tiempos? Después de Pentecostés, su Espíritu Santo, el cual produce en nosotros. Pero ¿cómo producirá en nosotros cuando no hay una ocupación en nosotros? ¿Cómo podrá Dios producir donde no hay ocupación? Cuando la ley de Dios no está en mi mente, el Espíritu Santo, ¿qué podrá producir? Cuando la ley de Dios no está en mi corazón, ¿qué podrá producir? Por eso escuchábamos la necesidad de ir a las Escrituras, cultos anteriores, de guardar en nuestra mente la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, para que después nuestro corazón los acepte, sean arraigados en nuestro corazón y tomen parte y dominio en nuestra voluntad. Y nosotros decidamos obedecer a Dios, que estén en nuestro corazón ahí arraigados, y nosotros decidamos ayudar, decidamos perdonar, a pesar de lo que siento, a pesar de lo que me parece, a pesar de lo que veo, decida yo de mi corazón hacer lo que Dios quiere. Ahora, toda esa lucha, todo ese conflicto interior, ¿quién es el que nos ayuda en nuestras debilidades? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu lucha contra la carne. Se oponen, estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida, cuando nos ocupamos en las cosas de la carne segamos corrupción. Cuando nos ocupamos en las cosas de la carne segamos muerte. Entonces no hay forma de poder ocupar nuestra vida en la salvación con temor y temblor cuando no hay una ocupación. Nadie será fuerte por su propia fuerza. No es con espada, es con mi espíritu. Desde la antigüedad se clamaba. No podemos hacer la voluntad de Dios si no nos ocupamos de nuestra vida espiritual. No se puede, es imposible. Entonces, necesitamos reflexionar en estas cosas para hacer la voluntad de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todos desvían el contexto bíblico de ese pasaje en muchas suposiciones. Si no le crees a Dios no tenés un trabajo, si no le crees a Dios no tenés esto, no tenés lo otro. Ahí dice, es imposible vivir como esos varones justos que vivieron en la antigüedad si no crees en Dios. Pero si creo en Dios, para creer en Dios y para que Dios persuada mi corazón, necesito oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces todo es la providencia de Dios, es la ayuda de Dios. Pero cuando yo no tomo de toda la providencia de Dios, del cuidado de la iglesia, de la palabra de Dios, no atiendo con diligencia las cosas que oigo, ¿cómo podré vivir la vida que Dios quiere? ¿Cómo podré estar seguro de mi salvación? Hoy puedo decirlo, pero ¿qué será en aquel día? Cuando nuestras conciencias y nuestras mentes estén dando vuelta a todas las cosas que Dios nos ha hablado y no hemos hecho. ¿Cómo podremos estar firmes como muchos quizá hoy están firmes? No se puede. Por eso el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando uno ama a Dios, ama a los hermanos, hará la voluntad de Dios, hará la ley de Dios, como escuchamos la reunión anterior, y el amor echa fuera el temor. Cuando estemos delante de Dios no vamos a tener miedo, estaremos seguros, porque hemos dedicado nuestra vida a Dios. Pero sin estas cosas, el que no tiene estas cosas, dice el apóstol Pedro, es corto de vista, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. ¿Será que personas que fueron salvas, que fueron perdonadas, que gustaron de la palabra de Dios, que aún vieron el amor de Dios, el amor de los hermanos, olviden el sacrificio de Cristo? ¿No tomen en cuenta el favor de Dios? Sí, las hubo y las habrá. Pero que esto no nos acontezca a nosotros, amados hermanos. Ni a ninguno que oiga las palabras de Dios esto le acontezca. La salvación trajo santificación. Romanos capítulo 6, verso 22. Vamos a dar lectura.
Romanos capítulo 6, verso 22. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora que habéis sido libertados del pecado, Dios nos libertó del pecado para ser siervos de Dios, no para otra cosa. No tuvo otro fin, no tuvo otro propósito. Nos sacó de la esclavitud del pecado para ser los esclavos de Cristo, para ser siervos de Él. Ahora, el fruto, la palabra fruto en el griego habla del resultado de un acto, de un trabajo. Así como cuando alguien siembra algo, el resultado de esa siembra es un fruto, una cosecha que da un fruto, de la misma manera. El fruto de la obra de Dios y el fruto, el resultado de nuestro trabajo, tiene que ser santificación. El caminar diario nuestro o el propósito por el cual nos salvó, nos hizo su siervo, es para que en nuestro trabajo, en nuestro caminar diario, se obtenga santificación. El fin, la meta por el cual Dios nos libertó del pecado y nos dio el trabajo de vivir en santidad o en santificación es obtener la vida eterna. Tiene una meta trazada, tiene un propósito. No hay otra. Ideas hay muchas, pensamientos hay muchos, pero Dios a nosotros, a los grandes, a los pequeños, a los jóvenes, a todos, nos rescató, nos resguardó. Estamos acá en la iglesia cuidados por Él con este fin, con este propósito. No porque papá y mamá eran cristianos, bueno, yo hoy estoy en la iglesia. No, fue por misericordia de Dios, joven, que hoy estás en la iglesia. Que Dios te ha resguardado por misericordia de Dios, pero no para vivir una vida que quieras, sino para vivir una vida para Dios. Entonces, es importante comprender esto. La salvación trae consigo la santificación. La santificación, la santidad es vivir una vida apartada para Dios, apartada de lo común, fuera del ordinario. Una vida para Dios. Gloria a su nombre. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Dice así, amados hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Dios nos llamó, nos eligió, nos escogió de un principio para alcanzar la salvación y nos santificó dándonos su Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo. No fue solamente un sello para decir somos de Dios. Con ese sello que Dios nos ha dado, con esa vivificación a nuestro espíritu que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, el fin fue apartarnos. Estábamos acá en el mundo, estábamos dentro de la misma masa del alfarero, pero Dios dijo, gloria a su nombre. Dios dijo, con estos yo los voy a usar para mi gloria. Son vasos de misericordia. En ellos voy a depositar mi compasión, mi amor. Ellos son mi pueblo. Y eso somos nosotros.
Entonces, al ver tanto amor, al ver recibido un reino inconmovible, al ver recibido promesas que no se quebrantará, que nada nos separará, al recibir tanto de parte de Dios, lo que Dios hizo, al ser ahora miembros de su pueblo, miembros de su familia, es darnos un destino, predestinar, destinar de antemano. Yo pensé que mi vida iba a ser esto, pero cuando Dios me llamó, conocí su elección. Al oír su elección y conocer su elección, comprendí de que Dios había destinado mi vida para no estar más en las esquinas ni en las calles, sino para vivir para Él. Entonces, ahora, es difícil sostenerse, sí, hermanos, es difícil, pero Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si yo me ocupo de esta nueva vida que Dios me ha dado, podré conocer que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Vamos, una reflexión. Dice, así la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que Él en gracia, Él lo llama, y en el que comienzan y persisten en su curso cristiano. Por ello reciben el nombre de santos. En su elección Dios nos llamó para vivir una vida de santidad, de santificación, en progreso, pero una vida santa para Él. Ahora, de nuestra parte, al conocer ese llamamiento, es poder seguir el curso de nuestra vida conforme, como dijo Pablo, a la visión celestial. ¿Sí? No ser rebelde a la visión celestial, no ser rebelde al llamamiento de Dios. Y vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. En adelante, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nos detenemos ahí un segundo. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Ve? Santificación en el Espíritu Santo, elegidos por Dios para la santificación en el Espíritu Santo y obedecer. Seguimos en el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Salvación preparada será manifestada en el tiempo postrero. Seguimos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ven? Como que muestra, relata el propósito de la salvación. Elegidos por Dios, santificados por el Espíritu Santo, para obedecer al Evangelio, aguardando la esperanza de la salvación, teniendo esperanza que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Aunque ahora, dice, en este tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, que sea probada nuestra fe, aunque dice, como el oro, y aunque es perecedero, se prueba con fuego, de la misma manera nuestra fe en Dios, nuestra fe en Cristo,
Nuestra fe en nuestra salvación, nuestra fe en la esperanza que abrigamos y aguardamos un día a ver, es la que se prueba. Entonces ahí se demuestra y se da evidencia de que realmente creemos a la promesa de Dios, y en las pruebas y en las dificultades y permaneciéndose en ellas es la demostración de nuestra fe, que tiene el propósito de alcanzar la salvación de nuestras almas. ¿Ven? Como Abraham. Abraham creyó en Dios, pero Abraham en las pruebas y en las dificultades demostró su confianza en Dios. Recordemos lo ya enseñado: fe, confiar. Confiar. Habla también de depender de algo. ¿Depender de qué? De las palabras de Dios. Depender de Cristo. Como dijo Pablo, no quiero ser hallado en mi propia justicia, la cual él tenía por la ley, sino en la justicia que es por la fe en Cristo. Pablo quería alcanzar esa justicia, ser hallado en esa justicia, la de la fe en Cristo. ¿Vivió una vida desordenada? No. ¿Fue en busca de las promesas? Sí. ¿De qué manera demostró su fe en las promesas de Dios? Todos los días, con errores, con tropiezos. Pero en las diversas pruebas mostró, exhibió su fe en Cristo. Ahora, todo el mundo habla de fe en estos tiempos. Pero ¿cuál es la fe que aprueba a Dios? ¿Cuál es la fe que nos lleva a alcanzar justicia? ¿Por qué necesitamos comprender esto? Porque afuera hay muchos de nuestros hermanos, hijos, sobrinos, primos, tías, que no congregan, que ni siquiera quieren ver a los hermanos, que no perdonan y un montón de cosas más. ¿Podremos juzgar si son salvos o no? No, no está en nosotros eso. Pero sí, la Biblia nos habla de ciertas actitudes que no demuestran la verdadera fe en Cristo, que no demuestran fe para alcanzar justicia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y con verdad, dice el proverbio. Misericordia, ¿para qué? Para orar por ellos, apelar al gran amor y a la misericordia de Dios. A Cornelio se le dijo: serás salvo tú y toda tu casa. Al carcelero de Filipo se le dijo: serás salvo tú y toda tu casa. Pero no apoyaban esas palabras para no actuar y no hablar verdad contra aquellos hermanos que no están congregando, contra aquellos hermanos que mantienen esa idea que porque una vez le dijeron a Cristo que creían en su nombre y después vivieron una vida totalmente desordenada, están inseguros de su salvación. No, hermano. No, hermano. Necesitamos ver la verdad de Dios, no creer en indulgencia, no creer como los fariseos que haciendo ciertas prácticas religiosas el pueblo de Israel agradaba a Dios, obedecía, y Cristo le dijo: ustedes diezman, hacen esto, el otro. Se olvidaron de la misericordia y la justicia, que es lo esencial de la ley. No, hermano, necesitamos despertar a la verdad de Dios, hablar verdad a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a todos los que estén con nosotros, y apelar a la misericordia y al favor de Dios. Bendito su nombre. Perdición, pérdida de un bienestar, no del ser. Muerte, destrucción, es lo que significa esa palabra, que encontramos en el Nuevo Testamento como perdición, en algunos lugares como muerte, en otros lugares como destrucción. ¿Ven? Pérdida de un bienestar. Como hablaba hace reuniones anteriores nuestro pastor, ¿ve que se van perdiendo cosas? El ser no. Ni acá en esta tierra, cuando después que su cuerpo vuelva al polvo, el ser no deja de existir. Nosotros lo sabemos. Las almas no dejan de existir, pero sí pueden perder el bienestar más grande, que es estar una eternidad, como dice el Tesalonicense, excluidos de la presencia de Dios, eternamente. Eternamente. Al ver todas estas cosas de la salvación, vemos que necesitamos
ocuparnos de nuestra vida con temor, con temblor, con respeto, con honra a Dios, cosa que en estos tiempos se ha olvidado, cosa que el conocimiento mal interpretado de la justificación nos ha hecho perder a muchos. Necesitamos reflexionar en todo lo que la Biblia nos muestra, amados hermanos. Necesitamos reflexionar en la verdad de Dios. Perdición, le dejo algunos pasajes, con esto ya terminamos, donde muestra, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, verso 9, leemos 2 pasajes más y ya finalizamos, hermano. 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice así la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ven? Es como que estuviera invertido. El Señor nos lavó, nos santificó, nos justificó. Todo eso lo hizo. ¿Para qué? Para no ser lo que antes dice. Para no ser un afeminado, para no ser un borracho, para no ser un maldiciente, ni un avaro, ni un estafador y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Si yo fui lavado y después luego me enriedo en estas cosas, practico estas cosas, me hago un practicante de la estafa, me hago un practicante del adulterio y de todas esas cosas. ¿Heredaré el reino de Dios? ¿Podré porque una vez dije, creo en el Señor Jesús, y luego volví a mi vana manera de vivir, la cual, como dice ahí en Pedro, fuimos rescatados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Podré heredar el reino de Dios porque solamente de palabra le dije, Señor? Tú me dices, Señor, ¿por qué no me obedeces? Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? La Biblia lo dice. No, pero usted no sabe. Por gracia, pastor. Por gracia lo alcancé todo. Sí, pero la gracia de Dios te enseña, nos enseña que debemos renunciar a los deseos mundanos y a la impiedad de este siglo. No nos enseña a enredarnos en ellos. Nos enseña que debemos renunciar. Gloria a su nombre. Le dejo otros pasajes también donde habla de perdición para que lo puedan leer después. Filipenses 1:28, pasaje enseñado no hace mucho tiempo. Filipenses 3:19. Primera de Timoteo 6:9. Y quiero que leamos juntos Hebreos capítulo 10, verso 23. Gloria a su nombre. Hebreos capítulo 10, verso 23 en adelante. Dice así la palabra de Dios: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo:
Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste con gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, y fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No hace falta, creo, explicar mucho a lo que la misma Escritura nos enseña. Habla de la ocupación, estimularnos al amor, a las buenas obras, practicar, vivir una vida cristiana. No déjense de congregar como algunos tienen por costumbre. No hablamos de faltar un culto, alguna reunión, un poco de tiempo, por distintas causas, por una situación. Hablamos de los que se dejan de congregar con el único fin y el único propósito de alejarse de Dios, de volver al mundo. Si pecamos voluntariamente, ¿por qué pecan voluntariamente? Porque muchos de los hombres, como el mismo apóstol Pablo lo aclaró, pecan por ignorancia, porque no conocen la voluntad de Dios. Saben en su conciencia, según en la cultura que vivan, esto es malo, esto es bueno, pero no conocen la consecuencia de su pecado, como lo que sí conocen los que han oído la palabra de Dios, los que se han congregado, los que ya han participado de esta salvación tan grande. Ellos sí oyeron, ellos sí conocen la consecuencia del pecado y la gran manifestación de la gracia de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona que estuvo se va al mundo a vivir una vida totalmente a espalda de Dios? ¿Uno se puede ir al mundo para agradar a Dios? No. ¿Se va al mundo para acercarse a la iglesia? No. ¿Se va al mundo para acercarse a los hermanos? No. ¿A dónde se va? ¿A qué se va? ¿A hacer la voluntad de Dios? ¿Alcanzar las promesas de Dios? No. No, mis hermanos. No se va a eso. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que se deja de congregar, que se va al mundo, que no toma en cuenta este sacrificio tan grande, que pisotea a nuestro Señor Jesucristo y demás cosas que quizá hoy en día no comprendo bien lo que significa esto, pero no es nada bueno, porque en los tales dice que va a haber una expectación, estarán esperando, ¿qué será de sus vidas? ¿Me salvaré? ¿No me salvaré? ¿Iré al infierno? ¿No iré al infierno? ¿Dios me juzgará? ¿Me salvará? ¿Qué será de mi vida? En ellos no hay seguridad. Y si en alguno hubiere seguridad, porque dicen, el justo por la fe vivirá. Si retrocediere no agradará a mi alma, dice la Escritura. Nosotros, dice el escritor de los Hebreos, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El que quiera preservar su alma de la condenación que viene y de este mundo debe tener fe. Y si tiene fe, la fe manifestará que estará con los hermanos, se congregará y se ocupará de su vida espiritual y de su salvación con temor y con temblor. La Escritura es clara. La Escritura es clara, amados hermanos. No podemos engañarnos en estas cosas. Entonces, viendo hoy esta noche que hay hermanos que hace tiempo que no congregan, no puedo hacer otra cosa que hablarles la verdad. Por el gran amor que siente uno por los hermanos, no podemos dejar de hablar la verdad. La mejor manifestación del amor de Dios es la reprensión manifiesta. Es que nos reprendamos, que nos corrijamos.
que hablemos verdad a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, porque no solamente de labios se obtendrá la salvación. Si no hay una ocupación, el cristiano entra en un estado que se desliza, y vemos estas consecuencias y otras muchas más que están en la Escritura, que quizás no he podido yo encontrar, pero con estos ejemplos me parecen suficientes. En Apocalipsis capítulo 21, allí por el verso 8, habla que el lago de fuego está preparado para los cobardes e incrédulos. Incrédulos son los que nunca han creído. Cobardes son los que han creído y han retrocedido. Entonces, que el Señor nos ayude. Que su misericordia y su gran amor, sabiendo que Él es paciente, para que ninguno perezca, para que todos procedan al arrepentimiento, sabiendo que retarda su venida por estas cosas, sabiendo los tiempos que vivimos, ciñamos nuestros lomos del entendimiento, tengamos el entendimiento limpio que Dios quiere, claro, no engañándonos a nosotros mismos, no autoconvenciéndonos de ideas que no son escriturales, que no entran en este pacto que Dios ha establecido, eterno, que nadie quebrantará, pero que nadie podrá también pasar por alto. Si no, Dios sería injusto. Si Dios a una persona que una vez le dijo, creo en el Señor Jesús, y vivió toda una vida a espalda del Señor Jesús, sería injusto darle salvación cuando otro hombre mundano, incrédulo quizás, que vivió una vida moralmente correcta, condenarlo. ¿Por una expresión? ¿Por una confesión? ¿Por 8 o 10 reuniones en una iglesia en toda su vida? Dios no es injusto. Para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no hay favorito. Dentro de esta salvación tan grande está el plan de Dios. Él nos eligió a nosotros, nosotros no nos elegimos a Él. Él nos amó a nosotros primero, nosotros no le amamos primero a Él. El hecho es que ahora que le amamos, que ahora conocemos su elección, que ahora gustamos de la buena palabra de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bendito su nombre. Y hay otros pasajes, pero bueno, con esto, amados hermanos, entiendo que es suficiente para que Dios nos ayude a reflexionar sobre este respecto de la salvación. Seguramente Dios nos seguirá alumbrando, iluminando, añadiendo lo que falta a nuestra fe. Pero es mi ruego, mi oración, y gracias a Dios que me concede esta oportunidad de compartir hoy su palabra en este día que está en la mayoría de los hermanos, que podamos reflexionar en la verdad de Dios, que podamos tomarlo en serio. No que venga tiempos donde ya no haya contentamiento, donde haya tristeza, amargura y dolor. Recuerden a su Dios y el privilegio que hoy tienen de poder oír la palabra de Dios, de poder recibir el cuidado de la iglesia, el amor de los hermanos, la instrucción de los ministros de Dios y la misericordia de Dios manifestada a través de todos estos bienes que Él nos da. Con esto nos ponemos de pie y oramos todos juntos, y doy gracias a Dios, amados hermanos, por su misericordia y por esta noche.